del cual no se consigue plano ni de la fuente ni de la inversora. En algún momento llegó al taller con necesidad de repararse la fuente. La fuente había sido anteriormente reparada y como no se conseguía el integrado original, entonces alguien la reemplazó por una fuente externa, la adaptó y el televisor funcionó durante algún tiempo. Cuando nos llegó a nosotros, ya no funcionaba tampoco la fuente externa y además de eso no tenía el integrado que originalmente gobernaba la fuente. La petición al cliente fue un tiempo suficiente para sacarle el plano y basado en ese plano pues ya reemplazar el integrado original por el TA1507, que es el caballito de batalla. Eso se logró y además analizando los terminales del integrado original y comparándolos con las hojas de datos que uno ha ido almacenando, se comprobó que el integrado original es el OB2269. Entonces, aquí les presento pues el plano de esta fuente del cual ustedes van a tener hoy el documento. Freddy lo subirá o no sé si ya lo subirá en su momento para que lo descarguen. Ese es el plano de la fuente y aquí está el de la inversora que también se aprovechó para sacarlo. Notarán que en la parte, por ejemplo, son elementos, muchos de ellos de montaje superficial. Entonces, por ejemplo, dice C8, C909, C908, pero no aparece de cuánto es el condensador. En realidad hay muchos elementos de los cuales no se sabe cuál es la medida, especialmente en los elementos de capacitancia. Ustedes comprenderán que en condensadores de montaje superficial es engorroso, difícil y riesgoso ponerse uno a bajarlos para medirles la capacitancia. Entonces eso se deja ahí como de alguna manera incompleto, pero el documento como tal, pues es una herramienta no teniendo más información. Siempre que pongo un documento como estos, que ha sido, digamos, extraído de la plaqueta con las mejores intenciones, pero sin dejar de pensar que puedo cometer errores, entonces hago esta advertencia. Úselo bajo su responsabilidad. No, no me hago responsable de cualquier error que usted cometa porque yo inintencionalmente le haya dado un dato incorrecto. Pero la intención y la laboriosidad y diligencia con que ha sido hecho el documento, pues en todo lo posible ha tratado de excluir ese tipo de inconvenientes. Bueno, entonces, el integrado, como les he dicho, es el OB2269. Es un integrado oscilador y controlador de fuente. Aquí al pie le puse la figura que aparece en la hoja de datos con los respectivos nombres que hace cada terminal. Tierra, FB, que sabemos que es el pin donde entra el control que viene del octoacople. PIN, que para el caso no es lo mismo que BDD, que es el 7, BIN es el 3, entonces este sería el arranque, BIN sería el arranque, BDD es el 3, el 7, donde llega ya la alimentación que provee la misma fuente. El 4, RI, es el lugar a donde se le pone una resistencia que según el diseñador va a fijar la frecuencia de oscilación de la fuente. De igual manera, RT también tiene que ver con ajustes que desde el diseño se hacen con relación a la oscilación. Sense es el terminal de OCP o censo de
sobre corriente. En otros se llama CS. PDD, alimentación provista por el transformador, y gate o salida o drive es la onda que sale hacia la puerta del MOSFET. Entonces ya sería redundante, pero de todas maneras mencionémoslo, es un integrado que maneja un MOSFET externo. Si vamos a pensar en el reemplazo de este integrado, entonces no vamos a incluir como posible un integrado como el Viper 22, que lo hemos usado para reemplazar integrados que traen el MOSFET interno. Este, como es MOSFET externo, podría ser reemplazado por un TEA 1507 o algún otro que tenga esta misma característica. La fuente, en sus secundarios, está diseñada para tener una salida de 12 voltios, de la cual a través de otra fuente independiente switchada con MOSFET externo y presidida por el IC905 FP5001, del cual hablaremos en su momento, saca 5 voltios. Entonces, esta fuente es un poco particular precisamente por esta característica. El transformador solamente saca 12 voltios. Es un televisor de alrededor de 20, 22, 23 pulgadas. Entonces es un televisor pequeño en el cual la fuente es pequeña, digámoslo. Saca exclusivamente 12 voltios, pero a través de otra fuente independiente que se toma de ahí mismo, con una bobina como la L905, se convierten esos 12 voltios en un voltaje menor. Hemos hablado de las fuentes que, siendo switchadas, entregan un voltaje menor y las hemos llamado step down o reductoras. Esta es precisamente el tipo de fuente. Aquí no son 4 diodos Zener, como podría aparentar, y veo la pregunta de un compañero, sino 4 diodos Schottky. Un diodo Schottky es un diodo especial en el sentido de que tiene mayor velocidad y de que su caída de tensión en conducción es alrededor de 0.3, subiendo máximo a 0.5, 0.7 voltios. Cuando un diodo convencional de silicio lo ponemos a conducir, decimos que empieza a medio dejar pasar corriente a partir de 0.7 y cuando se le exige mucha corriente ya puede dar como caída de tensión 1 voltio o 1,2 voltios. Entonces el diodo Schottky, que tiene este símbolo, tiene precisamente una caída de tensión menor. Entonces se usa para fuentes switchadas de gran velocidad y que sean de bajos voltajes para que él cobre poquito por conducir. Bueno, en esta fuente, como comparador de error, tenemos el TL431 o en este caso un AZ431, que es equivalente como controlador de la salida de 12 voltios y que se comunica con el integrado principal a través del optoacople IC902. Además, vamos a ver que tiene protecciones de sobrevoltaje dadas a través de Zener ZD902 y ZD903, que están en serie con las salidas de 12 y de 5 voltios. Si esas salidas superan el valor de los Zener, el valor de los Zener tampoco lo registré porque pues son elementos muy pequeños y están adheridos como de manera superficial a la plaqueta, pero se supone que en una fuente de 12 voltios un Zener para protección de sobrevoltaje puede estar alrededor de 15 voltios. Entonces este Zener perfectamente puede ser de 15 voltios.
y para la salida de 5 voltios, un Zener de sobrevoltaje podría ser de 6,8 a 7,5 voltios, el ZD903. Cuando la fuente se sube de valor y estos Zener logran conducir, lo que resta después de que ellos cobran lo suyo va a la base de un transistor que llamamos digital, y a través del transistor activamos el optoacople para finalmente ir al integrado a decirle pare de conducir. Muy bien. Tiene un switch master con línea doble. Quiere decir que las dos líneas, tanto la viva como la neutra, están switchadas desde el switch master. Tiene a la entrada como resistencia antes del puente rectificador y del filtro de aplanamiento C905, esa resistencia limitadora que realmente recibe el nombre técnico de resistencia de inrush. Tiene un termistor NTC, el NR901. La característica de este elemento es, cuando está frío, que se supone que lo está cuando apenas vamos a prender el televisor, el elemento mide lo que se anotó acá, 7,5 ohmios. Cuando el televisor se prende, el filtro de aplanamiento se comporta como un corto y este termistor, al calentarse, baja la resistencia. Repito, baja la resistencia porque es un termistor NTC. Al bajar la resistencia, entonces deja pasar más corriente luego del primer momento en el que ha opuesto una resistencia de 7,5 ohmios, que es significativa para ese primer envión de corriente. Técnicamente se llama inrush. Ese primer envión de corriente que lo jala el filtro de aplanamiento es lo que se pretende frenar. A partir de ese momento, y estando ya en términos de cierta tibieza, cierto calentamiento, no es que se ponga caliente, pero en cierto término de calor, el termistor NTC baja la resistencia y entonces deja fluir más libremente la corriente que va para adentro. Pero esta resistencia que no es muy común en el mercado, ¿cómo se puede reemplazar o se puede colocar una normal? ¿En qué tanto afecta el circuito? Un termistor se ubica para tener dos características. La primera, la protección de inrush, y la segunda, que después de que haga la protección de inrush se relaje, como quien dice, deje de estorbar. Cuando el aparato no tiene demasiadas exigencias de corriente, uno aquí podría poner, en vez de la resistencia NTC, podría poner una resistencia normal, digamos de 6,8 ohmios o los 7,5 ohmios a 5 vatios, una resistencia de losa, y comprobar si el aparato en funcionamiento normal, es decir, con buen volumen, con buen brillo en la pantalla, no presenta parpadeo en la imagen o en la luminosidad o gangosidad en el sonido. Si eso no se presenta, se puede dejar esa resistencia fija. Si se presentara, habría que o conseguir el termistor o bajar un poco la resistencia o ponerle un circuito que veremos no hoy, más adelante, que usan diferentes diseños para puentear la resistencia de inrush con un relevo, y al puentear esa resistencia entonces se anula, pero eso viene después de que ya el filtro esté
completamente cargado. Bien, aquí vemos el transformador T901, su primario con un devanado auxiliar que es el que hemos llamado vías, que en este caso va a entregar al integrado una tensión de corriente continua. Ya este circuito entonces no es muy semejante al de la fuente de los televisores chinos, porque el devanado de vías nos va a entregar no una tensión AC, sino una tensión DC. Primera diferencia. Segunda diferencia, no la va a entregar, por lo menos no en el 98% de las veces, no la va a entregar mientras el switch conduce, sino cuando el switch está apagado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a realizar en Acrobat Reader o en Reader se puede realizar una instantánea en edición. Entonces uno señala, comienza a trasladarse por todo la extensión de la parte que quiera seleccionar para que nos pueda dar una imagen. Aquí dice el área seleccionada se ha copiado. Yo le digo aceptar, voy a abrir Paint y le voy a decir que lo pegue aquí, control V. Entonces aquí tengo ya la misma fuente, pero ¿con cuál diferencia? Que aquí ya puedo rayar. Entonces yo aquí, en este caso, voy a comenzar, ahora empato lo que acabamos de decir, lo que acabamos de empezar a decir con la fuente y el devanado auxiliar, que es este devanado. Vamos a primero a numerar esos componentes. Entonces, vamos a poner aquí pin 1, 2, le voy a poner de una vez la fase, le voy a poner la bolita aquí. Vamos a la parte inferior de vanado que llamamos vías, entonces lo llamamos aquí 3, 4, y le voy a poner la bolita acá. Ya enseguida explico por qué. Luego vamos a ponerle a las devanados de secundario, que es uno solo, entonces el número 5 y el número 6. Y la bolita va aquí. Entonces, como la imagen es suficientemente larga para que yo tenga que estar desplazándome, vamos a tener en cuenta, para que volvamos aquí a este punto, ahorita que miremos el devanado de vías. La bolita está puesta en el ánodo del rectificador. La bolita está puesta en el ánodo del rectificador. ¿Eso qué nos indica? Ahora miremos el devanado primario. Nos indica que cuando el switch conduce, ¿cuál es el lado positivo de la fuente? Entonces el lado positivo de la fuente cuando el switch conduce será este, positivo con relación a este. Como este es el de la bolita, entonces significa que cuando el switch conduce, este lado pin 5 también será negativo. Y el de vías, el pin 3, también será negativo. Ustedes y yo sabemos que con este lado negativo, en ese momento los diodos no conducen. ¿Cuándo vienen a conducir? Cuando el switch se abra.
Cuando el switch se abre, cuando el switch está abierto, entonces este lado pasa a ser positivo con respecto a este. Aquí siempre habrá lo que cargue el puente rectificador. Si tenemos 320 voltios, aquí siempre habrá 320 voltios. Entonces, ¿cómo así que este lado es negativo en ese momento? Sí. ¿Por qué? Porque este lado se sube a más de 320 voltios. Este lado 2, el pin 2, cuando el switch esté abierto, se subirá a 500 o a 600 voltios. En ese mismo momento, el pin 5 también será positivo, porque los que tienen la bolita tienen el mismo signo al mismo tiempo, y el de vías también será positivo en ese momento, ¿cierto? El pin 3 también será positivo en ese mismo momento. Eso nos debe quedar claro para el manejo del integrado. Ahora, tenemos esta fuente para poder arrancar. Tiene un circuito compuesto por las resistencias R906 de 510K, R907 y esta que no está numerada, pongámosle aquí que sea de un valor equivalente 510K y R908 o lo que sea, ahí no puse, no se me escapó pues ese valor. Esas tres resistencias en todo caso sirven de arranque al circuito del OB2269. Esa primera corriente que fluye dentro del integrado va a activar el circuito oscilador y va a activar la salida por el drive o por la puerta, que es el pin 8. Ese es el primer requisito para que esta fuente arranque. Las tres resistencias. En un integrado como el OB2269 tenemos presencia de resistencias externas para el arranque. Luego, gracias a que la corriente circulando por estas resistencias logra activar la salida, entonces a través de este pin 8 va una tensión a excitar la puerta del MOSFET. Esa tensión va a hacer que fluya la corriente primaria, a través de estos elementos. Desde el puente rectificador, a través del primario del transformador, va por el switch, que en este momento es un corto, y termina en tierra caliente a través de esta resistencia que es protagonista del circuito sensor de corriente. ¿Cómo se llama la resistencia? A ver, que si están pendientes, los que han estado en todas las clases, Bueno, a ver, ¿cómo se llama la resistencia? ¿qué es lo que hace? OCP, bien, Punto para Simón. punto para Simón. Entonces, este circuito se llama censo de corriente, circuito OCP, como acaba de decir Simón, y también tenemos que se llama circuito de sense. Esos son diversos nombres para este mismo circuito. Esta resistencia se comporta como el desagüe de un lavadero. Mírenlo de esta manera. Tengo aquí una canilla.
Esa canilla me está soltando agua. Y esa agua la estoy echando en un lavadero o en una poceta. Y esa poceta tiene un hueco. Ese hueco va a permitir que el agua que cae aquí se vaya y vaya pasando hacia la parte inferior, hacia el desagüe. Este punto lo llamamos tierra y se corresponde con esta tierra. Este hueco del desagüe, este hueco, es amplio, pero si la corriente que me entrega la canilla es excesiva, el lavadero comienza a encharcar el agua, a almacenar el agua, si la corriente es mucha. Al lavadero le vamos a poner un rotico por aquí. Ese rotico es el umbral a través del cual el circuito OCP va a poner la queja. Cuando el circuito OCP comience a goterear por aquí, es decir, cuando el lavadero llegue y rebose este huequito, el agua no solamente estará fluyendo a tierra, sino que estará poniendo la queja por aquí. Ese punto se corresponde con esta ruta, pin 6. Ese viene a ser el desagüe. Entonces más bien que llamar desagüe A, vamos a poner aquí que este sería el circuito OCP o Sense o CS, es este. Entonces, la caída de tensión en la resistencia 914, la resistencia OCP, la caída de tensión en la R914, que es esta, nos va a enviar un mensaje al pin 6, que es Sense, y ese pin 6 va a decir, hay suficiente corriente, cerremos la canilla. Cuando se cierra la canilla, se interrumpe la corriente por el switch, es decir, apaga el switch. Entonces, la tensión de excitación que teníamos en la puerta del MOSFET se interrumpe, off, a partir de ese momento, a partir del momento en que el pin 6 dijo, tengo un voltaje. Ese voltaje, eso aquí se manifiesta, esa corriente circulando que habíamos dicho, la corriente que estaba circulando en esta dirección, cuando el switch estaba prendido, se convierte en voltaje. Y ese voltaje es el que entra al pin 6. Dentro del pin 6, que lo llamamos Sense, hay un circuito de referencia. Ese circuito de referencia estará en un comparador y ese comparador dice, a partir del punto de referencia, supongamos que sea un voltio. Entonces, a partir de 1 voltio, el circuito dice apago. ¿A quién? Al